¿Alguna vez has sentido que pierdes esas grandes oportunidades en los mercados? Y cuando te vienes a dar cuenta o llega esa noticia, parece que ya es como tarde para posicionarse. Eso ya no debería de pasarte más, porque aquí, en tu radar financiero, te vamos a dar un análisis 360 grados de todos los activos. Vamos a explorar lo que está pasando en las monedas, criptomonedas, acciones, bonos y materias primas. Y vamos a comenzar analizando esta última semana que cerró, que fue la semana 49, esa semana que terminó el pasado 5 de diciembre. Y para ello vamos a comenzar buscando qué es lo que está teniendo un buen desempeño, ¿ok? Vamos a utilizar una herramienta muy sencilla que puedes activar en tu plataforma de gráficos, que es comparar el desempeño de este grupo de activos en un plazo determinado. El plazo va a ser el de tu preferencia, una semana, un mes, 3 meses, un año. Personalmente, que soy un swing trader o un position trader, es decir, que me gusta estar en mis posiciones días, semanas, incluso meses, ¿ok? Recuerda esa famosa frase cliché: alarga tus ganancias y corta rápido tus pérdidas. Entonces, he encontrado que este estilo de invertir es el que más se adapta a mi personalidad, a mis objetivos. Pero tú puedes adaptar estas herramientas a los tuyos, ¿ok? Si eres, por ejemplo, un trader o un inversor de más corto plazo. Por el otro lado, vamos a buscar confirmación en otra herramienta que es el gráfico de fuerza relativa. Esta herramienta quizás no está disponible en algunas plataformas o proveedores de gráficos, pero aquí en The Stock Pacer la vamos a poner a tu servicio. Entonces vamos a compartir rápidamente la pantalla. Entonces, aquí tenemos el desempeño relativo entre ese grupo de activos: bonos, acciones, monedas, criptomonedas y materias primas. Y agregamos un sexto adicional que es el oro, porque bueno, él tiene algunas características particulares de que a algunos inversores les gusta como activo refugio. Entonces, esto lo que nos está diciendo rápidamente es que es el oro quien está teniendo un mejor desempeño en estos últimos 3 meses, seguido de las acciones y posteriormente las materias primas. Y los de peor desempeño han sido las criptomonedas. ¿Ok? Vamos a buscar confirmación en ese gráfico de rotación relativa. Este gráfico, ¿ok?, es un gráfico semanal, ¿ok?, y devela muchísima información. Una de ellas es que los activos se mueven en ciclos y estos ciclos van siguiendo el movimiento de las agujas del reloj, ¿ok? En este sentido. Entonces, se divide en 4 cuadrantes y tenemos el cuadrante de los líderes, de los débiles, de los rezagados y de aquellos que están mejorando, ¿ok? Y tienes un benchmark que está en el medio, es decir, que todos se comparan contra un mismo activo, ¿ok? Por eso es que se llama análisis o desempeño relativo. Y en este caso, del lado izquierdo, nos estamos comparando todos esos activos con un ETF que se llama Capital Group Balance, que es un ITF de un fondo que invierte 60% en acciones y 40% en bonos, ¿ok? No invierte en otros activos. Y en el lado derecho, un ETF que se lanzó recientemente, que es el All Weather, donde Ray Dalio, que es un famoso inversor referente en la industria, democratizó su estrategia y lanzó este ETF recientemente al mercado, que como su nombre lo indica, es para todas las temporadas, para todas esas tempestades. Entonces, este ITF invierte en acciones, en bonos high yield, en bonos de grado de inversión, en metales preciosos, metales industriales, entre otros, ¿ok? Es un poco más diversificado. Entonces, aquí rápidamente fíjate que en ambos nos dice que igualmente está confirmando que es el oro quien está teniendo un buen desempeño. Pero esta flecha apuntando hacia abajo, ¿ok? Recuerda que el movimiento es similar al de las agujas del reloj, ya nos está alertando de que está perdiendo momentum, ¿ok? Es decir, que está perdiendo velocidad, que puede ser que se esté desacelerando y que está perdiendo cierta fuerza, pero sigue teniendo un buen desempeño. Mientras que el otro lado, las criptomonedas parecieran que ni siquiera se están estabilizando, ¿ok? ¿Por qué? Porque fíjate que esta flecha está apuntando entre las 6 y las 9. Imagínate que esto es como un reloj.
Y mientras más esté apuntando hacia la esquina, es decir, hacia las 7, las 8, es mucho más negativo, ¿ok? Y que se está alejando muchísimo de ese benchmark, ¿ok? Del desempeño, en este caso, de este ETF que es 60-40 y el ETF que es el All Weather. Mientras por el otro lado vemos una serie de activos que está mejorando. Vamos aquí a acercarnos un poco. Entre ellos tenemos el dólar, las materias primas y los bonos. Sin embargo, cuando tú miras estas flechas, ¿ok? En el caso de los bonos y las materias primas, comienzan como a apuntar hacia abajo, ¿no? ¿Ok? Vamos a decir como hacia las 4, hacia las 5. Entonces, pareciera que esta, por el movimiento tan corto que tiene, porque cada punto es el desempeño o la variación de la semana, ¿ok? De una semana. Entonces, pareciera que esto va a agarrar esta dirección, ¿no? Si la proyectamos. Es decir, que pareciera que va a ubicarse en el cuadrante de los rezagados. Y que las materias primas, bueno, va a estar ahí bailando, que puede ser que en unas 3, 4 semanas esté aquí en los líderes, pero con cierta debilidad. Y me llama mucho la atención este movimiento del dólar, porque pareciera que en unas 2 semanas lo vamos a tener aquí si continúa en esta trayectoria. Entonces, esto sería un gráfico a revisar. Mientras que en el lado derecho vemos que, fíjate que esos tres activos es el dólar quien está mejorando, ¿ok? Que ya tiene tiempo en ese cuadrante de clasificado como el color azul, mientras que apenas las materias primas se están metiendo allí, ¿ok? Entonces fíjate que con relación a las clases de activos ya lo tenemos. Oro, acciones y vamos a ver qué está haciendo el dólar, ¿ok? Ahora que ya sabemos que el grupo de las acciones se divide en 11 sectores. Ahora, posteriormente, vamos a analizar cuáles son esos sectores que están teniendo mejor desempeño. Fíjate algo muy sencillo. Cuando identificamos qué es lo que está teniendo un buen desempeño, no significa que vas a saltar a posicionarte en esos activos, no, sino que eso tiene que llamar tu atención. Ese es el gráfico ahora que vamos a comenzar a analizar, que vas a analizar a ver si se activa tu estrategia de inversión o de trading. Volvamos nuevamente a la pantalla. Entonces, ahora veamos el desempeño relativo de los 11 sectores. Y fíjate que tenemos tecnología, mira cómo está creciendo en las últimas semanas, que ha ganado muchísima velocidad y que su pendiente es positiva. El sector salud, que se venía desempeñando muy bien, está ahorita en una fase correctiva. Y fíjate que este sector, que es el sector de servicios públicos, que también era el segundo sector de mejor desempeño, que son sectores, de hecho, ambos que se caracterizan por ser defensivo, comenzó a corregir y que ha corregido como drásticamente porque ha perdido ciertos mínimos, ¿ok? Ciertos mínimos más o menos relevantes. Luego tenemos en el tercer puesto al sector energía y finalmente al sector industrial. Vamos a ver qué nos dice el gráfico de rotación relativa. Y efectivamente confirmamos que es el sector salud quien está teniendo el mejor desempeño, pero perdiendo cierta fortaleza. El sector tecnológico, ok, está, a pesar que fíjate que anteriormente decía que era el que mejor se estaba desempeñando, aquí nos dice que está mostrando cierta debilidad. Fíjate, es contradictorio, ¿ok? Y esto porque no hay un indicador que sea 100% preciso. Por eso es que buscamos confirmación en otro tipo de indicadores. Y fíjate que aquí me llama la atención el sector, este es el sector defensivo, ¿ok? Que pareciera que está mejorando. Entonces, por el otro lado, el sector real estate, energía, incluso mira el sector de servicios públicos, cómo estaban mejorando, que parecía que se iba a meter en el cuadrante de los líderes y giró prácticamente 180 grados,
y ahora está apuntando hacia las 7. O sea que si proyectamos esta dirección, pareciera que en unas 2, 3 semanas aproximadamente se va a meter aquí en los rezagados para acompañar al sector de, este es el sector cíclico, ¿ok? El sector de servicios de comunicaciones, industrial, financiero y finalmente de materiales. Y finalmente, otro indicador que es importante ver es la anchura del mercado. Puedes encontrar en algunos proveedores este tipo de indicadores. Y aquí tenemos dos, que es el porcentaje de acciones que está por encima de la media móvil de 50 periodos o 50 días y sobre la de 200. Y está calculada sobre el índice del Russell 3000. Es decir, que es un indicador bastante amplio. Y fíjate que está teniendo lecturas por encima del 50%. En el caso de las acciones que están por encima de la media móvil de 50, este es el valor de ayer del cierre del día lunes, estamos hablando de más de un 55%. Y por encima de la media móvil de 200, estamos hablando de casi un 60%. Entonces, con esos datos, lo que nos está indicando es que hay un gran grupo de compañías, de manera importante, casi un 60%, que está por encima de esa media móvil de 200 días. Y en los mercados, esta media móvil tiene cierta relevancia porque lo que indica es que si estás por encima de esa media móvil, estás en una tendencia alcista. Y si estás por debajo, es bajista. Y con 60% casi aproximadamente de acciones cotizando por encima de esa media móvil, entonces le está dando soporte a esa tendencia alcista del mercado americano. ¿Ok? Entonces, en cuanto a los sectores, ya lo tenemos. Sector tecnológico, sector salud. Vamos a ver si el sector de servicios públicos pudiera estar dando alguna oportunidad y vamos a revisar ese cuarto sector que es el sector de consumo defensivo. Entonces, vamos ahora sí a los gráficos, ya que tenemos identificado ese panorama. Entonces, aquí tenemos el ETF de las acciones americanas, el SPY, que replica el índice del S&P 500. Entonces, fíjate que esto está en una clara tendencia alcista. Nosotros, esto ya está analizado porque habíamos publicado un análisis sobre el mercado americano que se llamaba SP 500 oportunidad o riesgo. ¿Ok? Y fíjate que esto está igualito. Habíamos identificado que el último mínimo relevante era este, el de los 650 aproximadamente, y tenemos aquí una alarmita que nos avise si el mercado llegara a cruzar por debajo o consolidar cierres por debajo. Y tenemos otra alarmita por arriba de los 692. Cuando nos vamos a un gráfico diario, aquí habíamos plasmado nuestros escenarios. ¿Ok? El escenario optimista era que rompiera esos máximos históricos y alcanzara niveles más altos. ¿Ok? El precio objetivo era estos 692, que es la zona aproximadamente de los 161 de los retrocesos de Fibonacci, y luego tienes esta zona de los 747, que era el valor de 2 igualmente en los retrocesos de Fibonacci, que si conseguía fuerza compradora, este era el segundo objetivo del mercado. En el escenario conservador era que el precio se quedara aquí lateralizado y el escenario negativo era que perdiera estos niveles y alcanzara por lo menos estos, ¿no? Que había sido los últimos máximos que rompió y retestió, ¿ok? Es decir, que los confirmó. En el caso del oro, ok, vamos a ver el oro a un gráfico mensual, que esto está en una fuerte tendencia alcista. Si buscamos trazar líneas de tendencia, esta está muy lejos, no nos está dando información relevante. Luego el precio se comienza a acelerar, ¿ok? Y esta tampoco nos da una información relevante. Y finalmente detectamos esta como una línea de tendencia donde el precio ha tocado una, dos, tres, unas 4 o 5 veces aproximadamente, si en vez de una línea
la duplicamos y detectamos una especie de zona. ¿Ok? Ahora, cuando nos vamos a un gráfico semanal, ya va, déjame devolverme aquí el gráfico mensual. Aquí el último mínimo relevante, me atrevería a decir que es este. ¿Ok? Fíjate que el precio aquí dio un impulso y dio un leve respiro aquí. ¿Ok? Una leve corrección. Vamos aquí a marcarlo en negro. ¿Ok? Y fíjate, aquí el precio hizo un máximo, consiguió fuerza vendedora, retrocedió y rompió. Entonces vamos a ver si esto que había servido como una resistencia, ahora nos puede servir como soporte. Podemos utilizar una herramienta que son los retrocesos de Fibonacci. ¿Ok? Como estoy trazando aquí la línea de tendencia, vamos a ver, la trazo desde ese mínimo hasta esos máximos. Y fíjate que más o menos se acerca esta área, está la zona entre los 38,50 y esta precisamente es el área del 61% de los retrocesos de Fibonacci. Es decir, que me siento tranquilo con esas áreas. Vámonos a un gráfico semanal. Y aquí vemos un poco más de detalle de esos importantes mínimos y máximos. Entonces, fíjate que un gráfico semanal, ay, esto a mí me genera un poco de alerta, ok, voy a estar atento, aunque el precio no ha roto todavía esta línea de tendencia, oye, pudiéramos decir en un corto plazo que rompió esta, ok, la vamos a colocarla en azul. Entonces rompió esta línea de tendencia que fue una de mis primeras señales, el precio retrocedió, intentó subir y no ha alcanzado ni siquiera estos máximos históricos. ¿Ok? Entonces tenemos un primer máximo decreciente. Esto hay que estar pendiente siendo el último mínimo relevante este. Entonces vamos aquí a cambiarlo de color para saber que es nuestro plazo intermedio, que es un gráfico semanal, y ahora vamos a irnos a un gráfico diario. Y perfecto, ¿ok? Aquí vemos que el precio entró en este gran impulso, retrocedió, aquí se lateralizó previamente, rompió, retestió la zona y alcanzó nuevamente un máximo más alto, ¿ok? Comparado con este. Yo tomé una entrada personalmente aquí en esta vela. Y si normalmente dirás, oye, pero ¿por qué entraste allí? Bueno, porque esto quizás está un poquito ajustado, pero realmente yo había trazado aquí esta zona o esta área, esta línea de tendencia lateral, y entré casi cerrando el mercado y esta vela estaba completa. Creo que faltaban unos 10 minutos, 5 minutos, algo así, y luego hizo esto. Pero bueno, al final el precio rompió por encima. Y tengo una entrada acá, es decir, que esta entrada me pudiera, le estamos proyectando una relación riesgo-beneficio de 2,49 aproximadamente. ¿Ok? Es más de 2,44. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. A ver, vamos a ver si vemos un poquito más de detalle. Aquí tengo esta alarmita porque realmente no me gustaría que el precio pasara de esta área. ¿Ok? Fíjate que aquí el precio consiguió una cierta zona de resistencia que luego rompió y retesteó. Entonces no me gustaría que bajara mi posición a estos niveles de precio. Vamos a ver qué pasa, qué hace el activo. ¿Ok? Y luego tenemos finalmente el dólar, ¿ok? Con su ETF UUP, pero preferiría hacer el análisis en su índice, que es el de XY. Y esto es porque el UUP es, es un activo o un ETF que invierte precisamente en los mercados de futuros del dólar. Entonces preferiría, por eso es que prefiero ver el índice. Entonces vamos a ver qué está haciendo el dólar, ¿no? A pesar de todas las noticias que dicen que la desdolarización, que el dólar está perdiendo fuerza, está perdiendo interés, que China lo va a desplazar, etcétera.
Siempre busco confirmar qué me está diciendo el gráfico. Entonces, tenemos que el dólar rompió líneas de tendencia bajista de muy largo plazo, ¿ok? Y que ahora se está moviendo en esta línea de tendencia. Justamente está sobre ella. Perfecto. Y tiene un patrón, fíjate, como de lateralización, impulso, y aquí está nuevamente lateralizada. ¿Ok? Entonces, viendo esto, vamos a irnos a un gráfico semanal a ver qué nos muestra el precio. Y fíjate que sí, el dólar había perdido cierta fuerza, ¿ok? Bajista, pero comenzó a estabilizarse. Mira que ya el patrón de mínimos es, ya no hace mínimos más bajos, sino más bien mínimos al mismo nivel, ¿ok? Y vamos a ver si comienza a hacer mínimos más altos y hace algo como esto. Y aquellos que le gustan las figuras chartistas, esto es una formación tipo cup of handle, que le llaman taza y subasa, con el objeto de que el precio rompa esto y haga esto. ¿Ok? Ese sería, vamos a colocarlo aquí, el escenario optimista, pero todavía falta, ¿ok? Pero mira, sí, definitivamente el dólar está mejorando. Recuerda que es un activo que se mueve inverso al oro. Entonces, bueno, vamos a ver en qué resulta, pero si hay cierta estabilidad. El escenario conservador es que, bueno, esto se quede aquí consolidado y empiece a como achicarse, ¿no? Ya que se está moviendo en esa gran línea de tendencia. Y el escenario pesimista, bueno, definitivamente es que esto pierda estos niveles y alcance nuevamente por lo menos esos máximos, esos mínimos, perdón, que había tocado anteriormente. Entonces, por eso tengo aquí una alarmita sobre los 100,54 y por debajo de los 98,49 aproximadamente. Vamos a ver si vemos en un gráfico diario. Fíjate que aquí el precio había conseguido tanto resistencia vendedora como compradora, que ha sido un área que ha tocado múltiples veces en el pasado y que está sirviendo ahorita de soporte. Por eso es que tengo esa alarmita ahí en los 98. ¿Ok? Eso no significa que voy a entrar en los 98 ni nada de eso, ¿no? Aquí voy a estar atento qué está haciendo, a ver si pierde realmente estos niveles o se recupera. Y bueno, vamos a poner aquí el Bitcoin, a pesar que es el más débil de todos, que no deberíamos estarlo analizando, pero sé que roba las noticias de todos. Y fíjate que nosotros habíamos hecho un análisis que se llamaba Bitcoin en caída libre y está moviéndose en el escenario optimista todavía. Es decir, en un escenario donde decíamos que aquí encontraba el precio cierta estabilización y colocamos una alarmita por arriba de los 95.260 aproximadamente a ver qué hace. ¿Ok? Hasta ahora sigue allí, sigue cumpliéndose nuestro análisis. Entonces, no lo estoy tocando por ahora. Ahora vamos con los sectores. Vamos a ver el sector energía. Entonces, el sector energía, estoy en un gráfico diario. Fíjate que es un sector líder, está en una perfecta tendencia alcista. Entró ahorita en una fase correctiva, ¿ok? Donde rompió esa corrección, ese patrón de máximos decrecientes y mínimos decrecientes y que acaba de subir de manera importante. Aquí tiene como dos áreas relevantes. Vamos a ver esta y esta, que serían más o menos estos mínimos, ¿ok? Que había perdido, pero que finalmente recuperó. Vamos a ver en nuestro escenario optimista sería que el precio hoy corrigiera acá y alcanzara precios más altos o pudiera corregir hasta aquí, ¿ok? Porque el precio ha subido
lo que ha hecho subir en todas esas últimas sesiones, que hay prácticamente casi 10 días, 3 4 5 6 7 8 9 días, no ha parado de subir. Entonces sería sano que él corrigiera un poco para luego alcanzar niveles más altos. Vamos a cambiar esto aquí como el escenario optimista. El escenario conservador es que pierda esto y si aquí consiga lateralizarse, ¿ok? Y esto dejaría una formación de vuelta, ¿no? Fíjate que daría a esta formación. Aquí tenemos, esto lo hago para los chartistas. Yo no soy el mejor chartista realmente. Yo lo que sigo es el patrón de, de máximos y mínimos, ¿ok? Pero bueno, todavía está muy temprano para eso. Y el escenario pesimista es que, bueno, pierda estos niveles, rompa, reteste y alcance ahora esto, estos niveles, que es donde el precio había conseguido cierta estabilidad en el pasado. Vamos a ver XLU, que es el sector de servicios públicos. ¡Wow! Esto está corrigiendo de manera importante, perdió niveles claves y está en una estructura de máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Definitivamente no tocaría ahorita este sector, ni estaría buscando oportunidades. Vamos a ver en un gráfico de 2 horas, es que no ha conseguido ni siquiera estabilizarse. El otro era el sector salud. Vamos a ver aquí, estamos en un gráfico diario, ¿ok? Fíjate que esto venía en una fuerte tendencia alcista y el mínimo relevante, vamos a ver aquí en un gráfico diario, sería este. Ok, vamos a ver si qué hace el precio allí. Vamos a ver un poquito más atrás en semana. Uy, en semana está como muy lejos. Ok, los mínimos relevantes estarían más o menos a esta altura. Estaría aquí. A ver si lanzamos aquí los retrocesos de Fibonacci, a ver qué nos dice. Fíjate que esta es la zona de los 23 y esta es la zona del 50%. Y aquí, que eran los máximos, está precisamente la zona de los retrocesos del 38%. Entonces, perfecto. Ya lo tenemos identificada el área. Fíjate que coincide con estos máximos que colinda con este también. O esto es una mancha. No sé. Bueno, entonces fíjate que ya lo tienes. ¿Ok? Tienes, aquí no tienes todavía ruptura de líneas de tendencia, porque la línea de tendencia sería esta. Pudieras, claro, decir que el precio se aceleró aquí y que él ahora la está rompiendo, pero no ha roto mínimos ni la estructura de máximo sigue siendo creciente. ¿Ok? Apenas esto sería como que una primera alerta de que hay algo que se está desarrollando, una corrección. Vamos a colocar aquí una alarma a ver que el precio no nos traspase estos niveles de precio. Down, ok, que se venza en el 31. Y vamos a ver si un gráfico más corto de 2 horas vemos alguna recuperación. Uy, no, no la veo, no la veo. Fíjate que aquí el precio había conseguido resistencia, fuerza vendedora, entonces vamos a ver si es capaz de superar estos niveles aquí de los 153. A ver que nos avise qué está haciendo allí. Entonces, listo, ya hicimos los análisis tanto de los activos como de los sectores. Fíjate que hemos aplicado un enfoque de arriba abajo, donde primero vimos el bosque, donde nos concentramos en esos 5 grupos de activos y luego analizamos un poco más detalle específicamente en el mercado de acciones, cuáles de esos sectores eran los que tenían mejor desempeño. Tú este análisis lo puedes continuar donde ahora, sabiendo que es tecnología, el sector salud y ver si en el sector defensivo encuentras algunas acciones
rezagadas que pudieran estar iniciando una fase alcista, porque el hecho de que el mercado esté en ese rango consolidado no es del todo negativo. Es suficiente combustible para que esas acciones rezagadas empiecen a unirse a esas líderes, como Apple, como Google, ¿ok? Entre esas ganadoras, como Tesla, que también está actualmente ahí en sus máximos históricos. Entonces, si no te quieres perder más análisis como este y quieres estar atento a nuestro próximo reporte, ya sabes, dale like, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nuestro próximo análisis de tu radar financiero. Así que nos vemos en una próxima sesión.